Buenas tardes con todas y con todos. Reciban un cordial saludo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Karina Manrique, jueza especializada de la Corte Superior de Justicia de Ancash y docente de posgrado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Magíster y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Cuenta con una licenciatura en Educación y estudios especializados en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Ha escrito diversos artículos y 3 libros sobre temas de derecho de familia. Ella nos presentará el tema, el derecho de las personas LGTBIQ. No se olviden realizar sus preguntas en los comentarios durante se realiza esta presentación para que la doctora pueda responderlos al final de su ponencia. Muchas gracias. Adelante, doctora. Ya. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos que se encuentran conectados. Agradezco la invitación a la comisión. Felicito el trabajo que viene realizando la doctora Janet Tello Guilardi junto a todo el equipo que la acompaña. Bueno, vamos a empezar el tema, derechos de las personas LGTBIQ. Antes, debo narrarles 2 acontecimientos. El año pasado, en una ciudad de la Sierra, en un colegio administrado por religiosas, casi a mitad de año, asistió al colegio una adolescente vestida con el uniforme de varón, pantalón, camisa y chompa. Ella fue aceptada por sus compañeros, no se burlaron de ella, no hubo bullying, porque sus compañeros ya entendían, ya sabían cómo era ella. Sin embargo, el tutor, los docentes, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué viene así al colegio y por qué no viene con falda como usualmente lo hace? Decían, pero ¿se le puede expulsar? ¿No se le puede expulsar del colegio? Es una alumna muy aplicada, no tiene conflictos. Pero ¿por qué viene vestida así? Ese es un acontecimiento. Ahora vamos a ir a otro acontecimiento que ha estado siendo compartida en las redes sociales. Justo en estos días de cuarentena, un efectivo policial le pide a una transmujer que se identifique. Entonces, ella entrega su DNI y en el DNI aparece el nombre de un varón. Y el efectivo le dice, ¿qué? Pero acá hoy día no te toca salir. A ver, lee el nombre, le dice así, lee. Hoy día no te toca. Entonces ella le dice, el presidente ha dicho que nos van a reconocer como nos vemos. Y yo explica, y el efectivo policial le dice, pero no, pues, no corresponde. Entonces, ¿quiénes forman parte de las personas LGTBIQ? Para ello debemos tener en cuenta algunos conceptos. El género. El género es un constructo social. Antiguamente era el binomio femenino-masculino, varón-mujer. Cada uno con roles determinados. Por ejemplo, a la mujer desde niña se le compraba muñequitas, se le compraba las cocinitas, se le vestía con un vestidito rosadito, y al varón los carritos, el casquito de ingeniero, ¿no? Instrumentos para medicina, jugaba médico, y con el pantalón. Y ciertos roles que cada uno cumplía, por decir. Antes, la mujer se encargaba del cuidado del hogar, del cuidado de los hijos, mientras que el varón era lo que se le llamaba el jefe del hogar, era quien llevaba la manutención a la casa. Con el tiempo esto ha ido cambiando y a la fecha, por lo general, ambos, tanto varón como mujer, cumplen los mismos roles. Ambos contribuyen al mantenimiento del hogar, ambos se hacen cargo de las tareas de la casa y también del cuidado y educación de los hijos. Entonces, esa manera de ver el género de varón o mujer asignado por el sexo biológico ya ha sido superado por la realidad. Ahora tenemos personas que tienen asignado desde el nacimiento por cuestiones biológicas el sexo masculino. Sin embargo, no se identifican con el rol, con las maneras de ser de ese sexo, sino con el sexo opuesto, que sería, por decir, el femenino, o el masculino con el femenino. Entonces,
Estas personas no solamente se sienten de una manera distinta al sexo que tienen asignado, sino que también lo expresan. Esta expresión se llama expresión de género. ¿Cómo se produce? Con la manera de peinarnos, usando cosméticos para el caso de las mujeres, a veces el cabello más largo, el cabello más corto para los varones, los pantalones, la manera de hacen las posturas, las maneras de ser, de comportarse en los círculos sociales. Eso es la expresión de género. También tenemos la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género es la forma como la persona se siente al margen de si corresponde, hay una correspondencia entre su sentir y el sexo biológico que tiene. Hay personas, como ya les hice mención, que tienen el sexo femenino, ¿no?, biológico, pero se sienten como un varón. Se desenvuelven como tal y hasta utilizan para poder identificarse el nombre de un varón. Algunos se someten a operaciones quirúrgicas y otros también incluso hacen tratamiento hormonal para el cambio de la voz, para el tema de los vellos, se hacen operaciones, ¿no? Esto es tanto de varón a mujer como de mujer a varón. Por lo general se denomina transmujer cuando un varón se siente mujer, transvarón cuando una mujer se siente varón. También debemos tener presente el tema de la orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Tiene que ver con el aspecto afectivo, emotivo, que sienten las personas hacia personas de su mismo sexo, en el caso de las lesbianas y gays, en el caso de los bisexuales, por ambos sexos, varón y mujer. También hemos hablado ya de los transmujer, transvarones, que no tiene que ver mucho, digamos, la orientación sexual que sienten. También tenemos a los intersexuales. Los intersexuales son personas que nacen con características morfológicas tanto del varón como de la mujer. Los intersexuales reclaman su derecho a poder elegir. ¿Qué pasa? Usualmente, cuando son pequeños, son los padres los que eligen el género. A veces son sometidos a operaciones y ellos no pueden opinar o no opinan. Hasta que ya llegan a ser adultos y a veces no están conformes con lo que sus padres eligieron. Y tenemos a los queer, que no se identifican ni con el género femenino ni con el género masculino. Son libres. A veces se pueden vestir como un varón, a veces se pueden vestir como mujer. Ahora bien, nosotros hemos tratado de dar digamos, una perspectiva general de quiénes conforman las personas LGTBIQ, lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales y queer. Estas personas se encuentran en un grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque a veces son marginados por su orientación sexual, por su identidad de género y por su expresión de género. Entonces reciben una protección, digamos, especial del derecho. Pero ¿qué derechos tienen las personas que forman parte del colectivo? Todos los derechos que están contenidos en nuestra Constitución, todos los derechos que están contenidos en instrumentos internacionales y también los que no están escritos en números apertos. Estos tienen el derecho a la vida, tienen el derecho a la dignidad, a vivir como seres humanos que son, a ser reconocidos como tal y a ser bien tratados. Tienen derecho a la igualdad de trato, a que sean tratados igual, porque ellos son personas igual que todos. Debemos de considerar que la razón de ser del derecho es la persona humana. Y también, claro, el derecho regula otros temas como el patrimonio, pero la razón de ser, el núcleo, es la persona humana. Entonces, ellos tienen todo el catálogo de derechos. No deben ser discriminados. Tienen el derecho a la libertad también, libertad de elegir. Tienen el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué entendemos por libre desarrollo de la personalidad?
es la capacidad de autodeterminarse. ¿Qué implica esto? ¿Qué quiero ser yo? Quiero comportarme como varón, qué estudios quiero seguir, qué profesión quiero seguir, cómo deseo hacer mi vida familiar, quiero vivir solo, quiero formar una familia. Esa es la libertad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Que la persona se pueda autodeterminar de manera libre, pueda tener un plan de vida y pueda desenvolverse dentro de su estructura. Ahora bien, las personas LGTBIQ tienen además otros derechos, como el derecho del acceso a los órganos jurisdiccionales. Respecto del primer ejemplo, debemos señalar que, digamos, esta señorita trans mujer no realizó un trámite judicial. Entonces la pregunta vendría, ¿es posible el cambio de nombre de las personas trans? Tienen el DNI con el nombre de varón y pueden cambiarse a un nombre de mujer. Sí es posible. Por ahora en nuestro país el trámite se realiza única y exclusivamente a través de la vía judicial. Son competentes los juzgados civiles. Los juzgados civiles y la competencia se determina por el domicilio del solicitante o por el domicilio de la persona que solicita, mejor dicho, el apoderado. Son procesos no contenciosos, son procesos sencillos y accesibles. Nuestra institución viene tramitando una serie de procesos a nivel nacional respecto del cambio de nombre de las personas LGTBI, especialmente de los trans, que son el que tienen el problema del nombre. ¿Por qué les digo el problema? ¿Qué pasa con las personas trans? Como ellos, por lo general, realizan una transformación, una transición respecto de su aspecto físico, por decir, van a una entidad bancaria, a una entidad financiera y registran con su documento y en la pantalla sale el nombre que aparece en el DNI. Entonces, puede pasar por desapercibido, pero hacen la espera y ya deben acercarse al cajero. En ventanilla llaman, Juan Carlos, señor Juan Carlos, y va María. Entonces empiezan las miradas, los murmuros, y es más, a veces llega a ventanilla y la persona que le va a atender le dice, estoy llamando a Juan Carlos. Entonces, esa persona tiene que narrar que ella es María, ¿no? Y esto no solamente se da este problema, este inconveniente, no solamente lo tienen en las entidades bancarias, financieras, lo tienen en todos los momentos de su vida que tienen que identificarse. Es decir, cuando van a viajar, ya sea dentro, interprovincial o fuera del país, pasa, ¿no? Hay un registro y tienen que identificarse con el nombre que aparece en el documento nacional de identidad y el aspecto físico. Siempre es un problema. Algunos narraban que inclusive antes, cuando ingresaban a nuestro país, tenían que hacerle una serie de controles porque decían, pero tú no eres la que está acá en la foto, tú no eres, además acá aparece el nombre de varón, tú eres mujer. Entonces pasaban los apuros, las miradas, encima la gente protestaba que por qué no se apuraban. Y esa serie de inconvenientes todavía subsiste. No solamente acaba ahí. Algunas trans, mujeres y varones, a veces siguen estudios. Entonces, en las universidades, algunos narraban, que lo que hacían era buscar al docente para decirle que, por favor, no le llame por el nombre, sino por el apellido, porque no querían que sus compañeros se dieran cuenta que en realidad no correspondía su documento con su manera de ser. Algunos aceptaban, pero habían otros docentes que eran intransigentes y llamaban por el nombre. Y producto de ello pasaban vergüenza, eran sujetos de burla. No todos tenemos la misma capacidad, digamos, emocional o para poder, digamos, resistir ciertos burlas, insultos y de reaccionar. Muchos dejan los estudios porque no soportan la burla, hay mucho rechazo y otros siguen.
También comentaba una trans mujer, que en su centro de trabajo mensualmente publicaban una lista del mejor trabajador del mes. Salía ahí el nombre. Entonces, ella fue elegida. Nadie en su trabajo se había dado cuenta, ¿no?, que ella era una trans mujer. Entonces fue a hablar, a conversar con el jefe de recursos, a suplicarle que por favor no publique el nombre que aparecía en el DNI, sino se publique con el nombre que ella usualmente utilizaba. El jefe de recursos humanos no quiso, se puso intransigente y se publicó. Ella tuvo que renunciar porque empezaron las burlas y no soportó. Entonces, y ahí no acaba el problema. Ahí no acaba el problema de cómo a veces estas personas enfrentan no solamente el tema legal, sino también, digamos, el tema social, familiar. Hay algunos que por su opción sexual o por su identidad de género son rechazados dentro del entorno familiar y dentro del entorno amical. Usualmente, cuando una persona tiene un problema, su primer grupo de apoyo es su familia. El primer grupo de apoyo es tu madre, tu hermana, tu padre o tu mejor amigo. Pero a veces, ¿qué pasa con este colectivo, con este grupo de personas? A veces ocurre que los rechazan. Entonces no tienen grupo de apoyo. No tienen a veces grupo de apoyo. En el año 2019, en enero, hubo la muerte de un adolescente a mano de su padre. Su padre le disparó, salió herida la madre por querer proteger al adolescente, le disparó y luego el señor pidió perdón a Dios por lo que había hecho su hijo y le pedía que cuide a su hijito, cuida a mi hijito y perdóname también a mí, y se quitó la vida. Entonces, hay algunos que no entienden que las personas son como son, hay parámetros, ¿no? ¿Quién dice qué es lo normal, qué es lo anormal? Es como si yo me midiera con una persona y dijera, yo soy alta. Entonces me dirá alguien, eres alta al lado de quién te has medido. O yo puedo decir, yo soy gorda, y me diría, al lado de quién te has medido. ¿Cuál es tu parámetro de medición? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? No hay un modelo de persona que uno diga, este es el único modelo que todos deben de seguir. Y solamente en base a ello estamos todos bien. No hay. Entonces, nosotros debemos ser un poco más tolerantes. No se puede exigir a alguien que se vista o se comporte o por su opción sexual que sea como uno dice, ¿no? Eso es una soberbia, es soberbia. O sea, decirle a alguien qué tiene que hacer. Todos somos libres de elegir. Todos somos libres de elegir un plan de vida, un proyecto de vida, y tenemos esa libertad para ejecutarlo mientras no afectemos a terceros. Les voy a poner otro ejemplo. En esos días de la cuarentena escuché un audio donde decía, alguien que bailaba le preguntaba a un psicoterapeuta, le decía, yo veo que mi compañero baila mejor que yo, decía, es todo un éxito, pero él se levanta a las 5 de la mañana, ¿no? Empieza a practicar y casi todo el día estaba ocupado. Entonces él le comenta, ¿no? Yo he optado por hacer lo mismo, pero me estreso, decía así, me estreso. Entonces el psicoterapeuta le pregunta, ¿y por qué lo haces? ¿Eres feliz así? Y él le contesta, no soy feliz. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo haces? Entonces, con eso lo que les quiero decir es que cada persona tiene un proyecto, cada persona es única, cada persona es un proyecto, un plan de vida. Y todos somos libres de elegir y desenvolvernos. Por eso habrán algunos que son ingenieros, médicos, otros cocineros, otros harán trabajos manuales, otros manejarán máquinas y otros se ganarán la vida con mandatos. Todos son libres de elegir. Pero la problemática no solamente acaba por el tema de la identificación, a veces del rechazo, que son sujetos de su familia,
de los amigos y de la sociedad, sino también, a veces por ese rechazo, son subempleados. Ganan menos, realizan el mismo trabajo que otras personas, ganan menos, o tratan de buscar trabajos donde ellos puedan generarse sus propios ingresos. Y con mucha suerte, con mucho, como dice, haciendo bien, hay algunos que han sabido, que han salido, han progresado, y otros se ganan la vida como pueden. Entonces es muy importante el nombre. ¿Qué nos permite el nombre qué le permite el nombre a una persona? El nombre le permite individualizarse, identificarse. Es un derecho subjetivo, es un derecho inherente a la persona. Entonces, todas aquellas personas que forman parte del colectivo pueden demandar judicialmente el cambio de su nombre. Todas las cortes, en su mayoría, tenemos ya procesos que por lo general han salido a favor. Respecto del cambio de sexo, nuestro Tribunal Constitucional inicialmente rechazó, pero sí aceptó el cambio del nombre. Posteriormente, en una sentencia, dijo que era posible, que lo tramitaba el Poder Judicial mientras no se establezca una vía, una vía preestablecida, debía tramitarse en la vía del proceso sumarísimo. Es así como se vienen tramitando una serie de procesos. En el proceso judicial de reconocimiento del sexo, de acuerdo a los parámetros internacionales a los que hace referencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Comisión, dicen que ni la paternidad, ni la maternidad, ni el estado civil constituyen un obstáculo para que puedan tramitar. No es necesario realizarse operaciones quirúrgicas, no es obligatorio ni necesario realizar tratamiento hormonal. Son trámites que se suponen que deben ser sencillos y además lo que se debe de probar es que la persona se encuentra segura de lo que desea, de lo que ha decidido. Esos son los parámetros generales que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el tema del cambio de sexo, que también se tramitan a nivel nacional, dependiendo ya sea del domicilio, ¿no?, del demandante en este caso. Hay todavía controversia respecto de la competencia, pero si hay un conflicto de competencia, se deriva el expediente, no se archiva. Tienen la posibilidad de seguir el trámite. Ahora bien, ¿qué derechos más tienen? Como yo les hacía mención, ellos tienen derecho a la igualdad, a ser tratados de manera igual. Entonces, ellos tienen todos los mismos derechos que tienen las demás personas, mejor dicho, a la vida familiar, a la vida en pareja. En nuestro país, yo no tengo conocimiento que se haya tramitado algún reconocimiento de convivencia de parejas homosexuales. Sí hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana, más de uno, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Es lo que han dicho. O sea, no se puede negar por el principio de igualdad, principio de dignidad y el derecho a la libertad. Tienen los mismos derechos. También entonces tendrían el mismo derecho para el caso del matrimonio. Ahora bien, eso es los parámetros que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido. Nosotros formamos parte y nos obligan los pronunciamientos. Debemos aplicar el control de convencionalidad cuando sea correspondiente, cuando sea pertinente. Pero no solamente es el tema, digamos, el tema legal, porque base legal, como les digo, existe. Se han ido ganando cada vez más reconocimiento, ya no son invisibles, ahora están ahí. Pero el tema no acaba ahí, sino el tema también es la aceptación a veces, la falta de tolerancia de algunas personas. Respecto de ello, debo hacer mención que en el año 2017
de acuerdo a datos estadísticos, se registraron como personas que forman parte del colectivo LGTBIQ más de 12,000 personas, de las cuales en su gran mayoría habían sido víctimas de discriminación y de violencia. También se estableció que de cada 100 personas, 95 de ellas no denunciaban, no hacían su denuncia. ¿Y por qué? Porque a veces no eran atendidos, no confiaban quizás, ¿no?, en el sistema de justicia. Pero respecto de ello quiero decirles lo siguiente. En estos días se ha expedido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso Azul Marín con Perú, donde se responsabiliza al Estado. Pero en las sentencias da una serie de parámetros. En esa sentencia se hace mención que el Estado peruano debe de realizar un protocolo de atención a las personas LGTBIQ que son víctimas de discriminación y violencia. También señala de que debe de procurarse instruir, capacitar, hablar así directamente sobre derechos de las personas LGTBIQ, así con nombre, porque el Estado peruano decía que sí se viene implementando el tema del género ¿no?, en las leyes, en los colegios, en la educación, ¿no? Entonces la Corte Interamericana señala de que es genérico. Entonces, ellos dicen de que debe de realizarse una serie de capacitaciones a los miembros de las fuerzas policiales, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Básicamente lo que se busca es que sean bien tratados, que sean atendidos, que tengan acceso al sistema de justicia y que se haga justicia cuando son violentados. Asimismo, se señala de que debe establecerse pericias en las cuales se puede determinar si cuando han sido sujetos de agresión ha sido por el tema de su orientación sexual o su identidad sexual. Esta sentencia ha sido publicada en estos días, está pendiente de, como se dice, de ejecutarse, pero es un gran paso, A veces no es fácil los cambios. Tenemos las leyes, tenemos todo un sistema legal, pero también pasa por el tema de aceptar los cambios, como les decía, por decir. Antes no existía el divorcio, ahora ya existe. En otros países, como en España, facilitan el divorcio por el tema de protección de la mujer cuando se trata de violencia familiar, lo que antes no era así. Antes la mujer en el código de 1852 decía, la mujer debe estar donde está el marido. La mujer no elegía dónde estar, era el marido que elegía dónde debían estar los dos. Todo eso ha ido cambiando con el tiempo. Antes la convivencia no estaba regulada. En el Código de 1936 solamente hace referencia a una indemnización cuando es afectado patrimonialmente. En el Código de 1984 se reguló la convivencia, pero hace unos años atrás, aproximadamente 5 años atrás, ha sido posible que se regule de manera más adecuada y aún les falta la aplicación de instituciones que son propias del matrimonio. Lo que yo les quiero decir es que poco a poco estamos avanzando. Los cambios se van a ir dando como se vienen dando ahora. Ya tenemos sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, que inicialmente, como les digo, negó que podía haber el cambio de sexo. Ahora hay. Tenemos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente respecto de cautelar sus derechos, ¿no?, de la expresión de género, identidad de género, orientación sexual, sino también de hacer una vida en familia, de ser protegidos, de recibir atención por parte del Estado cuando son discriminados o cuando han sido víctimas de violencia. Estamos avanzando.
A veces no es sencillo, pero los cambios se han dado. Ahora, como les hago mención, yo cuando inicié a trabajar en un juzgado civil eran pocos los procesos de cambio de nombre, luego han ido incrementándose y veo que ahora son más los procesos, ¿no? Que gente que más tiene el deseo de poder cambiar su nombre en el caso de los trans. Me comentaba una trans mujer ya mayor, me decía, doctora, me decía, ¿ya salió? Cuando ya la sentencia había quedado consentida y todo, ¿no? El cambio de nombre, me decía, sí, ya está, decía. Y ella me comentaba, ¿no? Me decía, mire, doctora, yo antes, cuando era más joven, quise hacer mi cambio de nombre y me negaron. Y creo que hasta me trataron mal. Pero ahora los jóvenes, los más jóvenes que yo, me decían así, ya tienen un camino más fácil. Nosotros, los de antes, hemos sufrido un poco. Pero ahora ha cambiado las cosas. Yo creo que es así. Bueno, he tratado de tratar el tema respecto de los derechos de los que son sujetas las personas, los procesos judiciales que se vienen tramitando y cómo es el ámbito internacional que viene regulando. La última sentencia es un caso muy importante, porque de alguna manera va a obligar a que todos en general, conozcamos más del tema y aprendamos a respetar, a ser más tolerantes. Bueno, esa sería mi exposición. Yo agradezco mucho la atención, agradezco mucho que estén conectados a todos. Y si hubieran preguntas que deseen realizar, estoy acá para contestarles. Ya. Me pregunta a través del doctor Cristian Vera, la persona de Mateo Gabriel Montejo, dice, los procesos de cambio de nombre y género seguirán paralizados durante este año. ¿Se podrán dar soluciones virtuales para quienes están en estos procesos legales? Se está tratando de implementar, se está tratando de dar solución. El tema de la pandemia es un tema que a todos nos ha obligado a estar en casa. Quédate en casa para vivir. Ese sería el mensaje. Entonces, poco a poco, paulatinamente, se va a ir retornando. Ya a fines de mes se acaba la cuarentena. Pero también les quiero compartir con ustedes, aprovechando la pregunta, que hay procesos que se llevan audiencias que se llevan a cabo a través de los medios virtuales. Hay algunas personas que están en Italia, que están en Francia, que están en Estados Unidos. Y además de su apoderado, se hace la comunicación para preguntarle por qué. Porque a veces, por ejemplo, hay un nombre, Leticia podría ser, ¿no? Y podría ser que a la persona Leticia para esa persona Leticia debía escribirse con doble T. Entonces nosotros hacemos la comunicación a través de los medios virtuales para entrevistarnos con ellos. Es por eso que sé de algunas historias que el día de hoy he compartido, ¿no? Y a propósito de eso, en el caso de los niños, niñas, adolescentes, de haber temas de cambio de nombre, se rige por el Iuris Corpus de los niños, niñas, adolescentes. Principios como son el interés del niño, principio de ser oído, principio de vivir bien, ¿no? Se toman en consideración otros aspectos en cuanto a los adultos, como parámetro de comparación. De seguro que poco a poco se va a ir regulando el trámite de los expedientes, pero sí hay audiencias que ya se han estado realizando a través de los medios virtuales, porque hay algunos que tienen, por ejemplo, en otros países y tenían problemas para poder ingresar a nuestro país por el tema, especialmente los trans, ¿no? Por el tema que ya están, ellos han pasado por una etapa de transición que ya han dejado atrás, digamos, han superado el sexo biológico que tenían y ya para nada se identifican con ese
nombre que aparece en sus documentos. Entonces se está realizando porque usualmente regresan a visitar a sus familias. Tenemos otra pregunta de la persona Reyes Ramírez Jonathan. Dice, como les decía, el tema de los niños, niñas, se puede, tienen que ir acompañados de sus padres, ¿no? O de un representante. Se toma, sí, también se puede hacer. Yo tuve el cambio del nombre de un adolescente trans, varón. Pues estuvo acompañado por su padre y su madre, vino la abuelita, vino casi toda la familia a acompañarlo. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable, desde mi experiencia, sería que se tramite el cambio de nombre, porque es una vía más rápida, un proceso no contencioso, y lo que a algunos más les interesa es poder identificarse, inclusive al identificarse con el nombre, cómo se autoperciben, cómo se sienten, van a tener menos conflictos, no van a ser sujetos de burla, ¿no? O discriminados. ¿Por qué? Porque el proceso sumarísimo en el cambio de sexo, lo que se ha visto es que RENIEC participa y RENIEC apela a todo. RENIEC interpone excepciones, RENIEC apela a las sentencias, y el proceso, que a veces bien podría durar 6 meses, 1 año, se puede prolongar por 2 años, 3 años, 4 años quizás, si se va hasta la Corte Suprema. Entonces, ese es porque también hay una pregunta acá de la persona de Jos Kim García Sánchez. Dice, ¿cuánto es el tiempo real? El tiempo real, como les digo, para el proceso sumarísimo podría ser hasta de 4 años. Pero un proceso de cambio de nombre puede durar 2 meses, exagerando 6 meses. Es muy rápido. Como es proceso no contencioso, es de ejecución inmediata. Entonces, como les decía, yo creo que como sociedad estamos mejorando, el Poder Judicial está preparado, el programa viene ofreciendo cursos respecto de los derechos de las personas LGTBIQ, los jueces nos estamos instruyendo, estamos en la capacidad de poder tramitar los expedientes sobre cambio de nombre, cambio de sexo, que ya se están atendiendo. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya. Sí. La pregunta ya. Tenemos la pregunta de Juan Manuel Castillo. Doctora, si bien tenemos el precedente Romero Saldarriaga del TC, así como la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué algunos jueces continúan rechazando dar trámite a los procesos de cambio de sexo, especialmente inaplicando el control de convencionalidad? Acá en Lima hay casos de jueces que dictan autos de incompetencia o de archivamiento en estos casos. Bueno, la regla de la vida es que no hay derecho absoluto, no hay cosa absoluta. Yo les he hecho mención en la exposición que los jueces nos estamos preparando. Estamos en camino. Sí, tengo conocimiento que hay algunos jueces que rechazan, pero les digo que todas las resoluciones que se emiten en un proceso judicial son materia de cuestionamiento. Tienen que apelar. Ustedes tienen el derecho, o sea, hay la base legal, no solamente la opinión consultiva, hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero si el juez les rechaza, ¿qué a veces sucede? Y si el juez les rechaza, ustedes pueden apelar, y como les va a demorar un poco más de tiempo, pero sí se va a hacer justicia. Si han sido rechazados, yo les sugiero, ¿no?, que puedan apelar. Estamos, como les decía, en camino a atender cada vez más a poblaciones vulnerables. En nuestra institución se ha dictado una serie de medidas, por decir, la atención preferencial a los adultos, ¿no?, la atención preferencial en el caso de violencia contra la mujer o el grupo familiar. También un grupo vulnerable es
el colectivo, es un grupo vulnerable. Entonces, poco a poco se está tratando, ¿no?, de darle, digamos, un mejor trámite en menos tiempo, para que puedan, digamos, sentirse atendidos por el sistema de justicia. Si algo no sale, o sea, es la regla de la litigación. Si algo no les... El único camino es la impugnación. Hay que apelar las resoluciones. O sea, me parece que ya hemos acabado con las... Hay otra pregunta más, sí, hay una pregunta más, dice, el proceso de cambio de nombre de las personas LGTBIQ por el tema de carga procesal, al ser un proceso no contencioso, puede ser regulado como una competencia de los notarios, ¿ya? A propósito de ello, es el Estado el obligado a que las personas se puedan desenvolver como se sienten. Es el Estado el obligado, mejor dicho. Es el Estado el que debe establecer las condiciones para que las personas, en lo posible, puedan desarrollar su plan de vida, como se dice, libremente, y recomienda. En algunos países el trámite es administrativo. Y también es posible realizar el trámite notarial de cambio de nombre, pero cuando el Estado le dé competencia a los notarios. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que sí es posible. Y a propósito del tema de cambio de sexo, teniendo en cuenta la pregunta, debo hacer mención lo siguiente. Estos procesos son privados porque son propios de la persona. Nadie tiene por qué enterarse. Entonces, ¿qué recomienda la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Recomienda de que estos procesos, una vez que se emite la sentencia, se realiza la anotación marginal, la anotación de la sentencia en la partida, debe de guardarse mucha reserva. El trámite tendría que ser parecido al de la adopción, donde se emite una nueva partida y no aparezca el antecedente. En otros países ya está regulado que inclusive las únicas personas que pueden obtener el documento, digamos, original, el que ha dado origen a la partida de nacimiento inicial, son el titular de la partida y por mandato judicial y debidamente fundamentado. Entonces, eso es algo que debe tenerse en cuenta al momento de expedir las sentencias, que debe guardarse mucha reserva, debe de realizarse la anotación marginal y debe de disponerse la expedición de una nueva partida, para que esta persona, cuando tenga que realizar sus trámites, no tenga ningún tipo de inconvenientes, ni sea sujeto de burla, ni de discriminación, ni de murmullos. Me parece que ya no tenemos más preguntas. Bueno, agradezco mucho su tiempo, que nos hayamos podido conectar de manera directa. Ha sido una oportunidad. Nuevamente vuelvo a reiterar mis felicitaciones a la comisión presidida por la doctora Yanet Tello Guilardi y a todos los chicos, a las señoritas que acompañan, que hacen posible esta serie de eventos que se vienen dando. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Agradecemos la participación de la doctora Karina Manrique con este interesante tema acerca de los derechos de las personas LGTBIQ. Y no se olviden de acompañarnos el día de mañana con la ponencia de la doctora Teresa Cárdenas, que nos va a presentar desafíos y perspectivas de los derechos humanos del adulto mayor en emergencia sanitaria. El día de mañana a las 4 de la tarde los esperamos. Muchas gracias con todos y buenas tardes.